a tener una sección, es decir, van a tener una etapa de procedimiento, cómo poder obtener la información. Una de las sugerencias, un mecanismo totalmente útil, vienen a ser las entrevistas. En una entrevista normalmente tiene una cabecera y tienen preguntas y respuestas. Lo que aquí está estructurado es lo que van a colocar en la parte de la cabecera. Lo que van a especificar es lo siguiente: ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Entonces usted me dice cuál es el primer objetivo cuando usted empiece a recolectar la información. Entonces aquí me especifica su objetivo. Van a tener más de una entrevista, por supuesto, pueden tener 3, 4, 5 entrevistas. Como se comentó también, de que en cada una de ellas debe ayudar para poder justamente hacer el tratamiento de la información, para que esto pueda trabajarse sin ningún tipo de desconocimiento. Lo que se trata de hacer es tener la información pertinente, la forma en la cual los diferentes procesos de negocio trabajan bajo ciertos procesos que ellos lo tienen ya valorando el conjunto de información dentro de su empresa. No se olviden de que hay muchos procesos que son rutinarios, significa que todos los días hacen lo mismo. Si yo visualizo una empresa de comercialización, su fin de esta empresa día tras día es vender. Obviamente, para que esta venta pueda tener éxito, significa de que debo tener muchos clientes, debo tener precios competitivos, debo tener productos almacenados en un inventario y de buena calidad. Normalmente un cliente busca las 3 veces. Entonces, eso que implica de que usted tenga buenos proveedores, significa de que los productos que usted lo compra de repente a un precio, a un costo bastante accesible, le da para poder comercializar a un precio totalmente competitivo en el mercado y bueno, tenga los clientes. Entonces ahí va. Entrevista número 1, dice usted, ¿no? Pone el objetivo. Si quiere, primero conoce todo el local, el lugar donde usted está para hacer sus preguntas. ¿Dónde lo hizo? En donde dice lugar. Si a ustedes le dan la posibilidad de que alguna de esas personas le pueda entregar la información vía virtual, de repente, entonces usted me dice si ha sido hecho virtual, si usted tuvo la oportunidad a lo mejor de presencialmente ir hacia el lugar de la empresa, entonces coloca dónde fue el lugar. Normalmente las entrevistas tienen un tiempo, a veces son 15 minutos, 10 minutos, porque por lo general la gente que trabaja en un lugar no tiene tiempo, ¿entiende? O sea, difícilmente alguien me va a decir estuve 1 hora o 2 horas en esta entrevista. La gente no tiene tiempo, entonces eso que implica de que usted obviamente va a buscar un día en el cual le va a poder a lo mejor dar 10 minutos, 15 minutos de su tiempo. Datos de la empresa, aquí coloca dónde es la empresa, porque no se olvide que en este sector de aquí donde dice antecedente, aquí en antecedente, usted me tiene que describir dónde se encuentra la empresa, quiénes son los propietarios, cuánto tiempo tienen en el mercado. Entonces, usted coloca aquí el nombre de la empresa, si es privado, si son negocios, obviamente personales, es privado. Si usted está haciendo para una institución pública, un colegio, una unidad sanitaria, de repente de algún barrio, algún tipo de proceso que hace dentro de un lugar donde no es privado, entonces eso es estatal, ¿sí? Pero en la mayoría de los trabajos que he recibido, la mayoría es de tipo privado, ¿sí? Entonces le colocan privado. Hay 2 escenarios aquí que deben valorar para poder hacer su entrevista. Por un sector está los entrevistados y en el otro escenario está el entrevistador. El entrevistado normalmente es el que está en la empresa, el dueño, el cajero, el almacenero, el que está ahí trabajando de repente con un rol, con un cargo dentro de la empresa. Entonces, ¿quién le otorgó la información?
Entonces me colocará aquí el nombre de esa persona, qué cargo ocupa en la empresa. Eso es el dato del entrevistado. De repente, ustedes tienen la oportunidad de poder entrevistar a más de una persona. A lo mejor pueden entrevistar al que atienda al cliente, al vendedor. De repente lo pueden entrevistar al mismo propietario del negocio. A lo mejor puede obtener información de otra persona que trabaja en el rubro en el cual a usted le corresponde, porque no todos ustedes tienen el mismo proyecto, tienen diferente. Entonces, por eso dice cargo, el cargo que ocupa. De hecho, por eso hay más de una entrevista, ¿lo ven? Entonces, siempre se entrevista a una persona, luego a la otra persona será entrevista número 2, o tal vez porque el tiempo fue muy poquito, no tenía tiempo esta persona, me entregó alguna información, entonces lo dejé para una entrevista número 2 y seguí recolectando información. ¿Lo ven? Dato del entrevistador. Ustedes son los entrevistadores. Es decir, ¿quiénes entrevistaron? Una persona de ustedes, porque ustedes son un equipo formado por 5 personas. Eso implica de que los 5 estuvieron presentes en esa entrevista o solamente estuvo 1 o 2. Me colocan aquí los nombrecitos de las personas que entrevistaron, obviamente. Para hacer esta entrevista, usted se tiene que hacer aquí una listita de preguntas. Todas esas preguntas ya tienen que estar, pues, obviamente identificadas y estructuradas. No es de que recién, cuando usted la ve a la persona, se va a imaginar qué le va a preguntar. Para eso está el equipo de trabajo, para eso son 5 personas. Entonces, usted se elabora, por decir, unas 10, 15 preguntas en la primera entrevista y ve cuántas de esas preguntas esta persona que le está haciendo el favor de entregarle información, ¿no es cierto? Entonces, eso implica de que alguna de estas preguntas serán respondidas. Justamente esa respuesta que usted espera, obviamente hay varias fuentes de que usted lo entienda bien. Por ejemplo, si usted nada más lo escucha a la persona que dice, usted puede entenderlo de diferente manera. ¿Por qué? Porque sucede que usted no está familiarizado con el negocio. Entonces eso significa de que no lo que usted escucha lo escribe, ¿no es cierto? Normalmente se graban las entrevistas, se piden anexos. En esos anexos implica de que si a usted le está hablando de que mi inventario está aquí y así yo lo almaceno los productos, los clasifico y tengo tal estantería, usted le dice, de pronto ellos mismos tienen de repente un catálogo de todos sus productos en el almacén. Normalmente hay gente muy organizada, ya hay gente que por más que sea manual, ellos tienen un libro donde sectorizan y ven cómo los proveedores le están entregando. Entonces, a medida que le van entregando, ellos sectorizan, organizan su inventario y van colocando por marca, por modelo, por familia, por lote, por algún criterio, dependiendo cuál sea el tipo de negocio que exista. Entonces, eso significa de que si esto fuera un proceso orientado a la comercialización, las preguntas estarán orientadas a eso. Si esto fuera orientado de repente a la parte de un gimnasio, ¿ya? Estar orientado justamente a todas las actividades, obviamente, que se realizan en el lugar. O sea, el propósito es poder comprender cuáles son los requisitos funcionales de esta empresa. No nos olvidemos de que usted no va a tener algo así demasiado físico, como cuando le dicen, a ver, ¿sabes qué? ¿Qué querés hacer? Construir una casa. Entonces, para construir una casa, lo primero que usted hace es comprar material de construcción, pero físicamente usted lo ve. Usted está comprando cemento, arena, ripio, piedra, de todo compra, ¿no? Esos son los materiales de construcción. Esas son mi materia prima porque lo que yo voy a construir es una casa. Similar a ese aspecto, a esos escenarios, usted quiere desarrollar software, solo que el nuestro es algo intangible. O sea, no es tanto de que estos son mis ingredientes o estos son mis materiales, bueno, y ahora vengo, lo proceso y lo construyo. Si usted obtiene buena información, obvio que desarrollará un sistema con el perfil que la empresa necesita.
De ahí la importancia de que usted sepa qué es un sistema, cuáles son las propiedades y cómo viene la información. Porque lo que queremos capturar son los requisitos funcionales que la empresa necesita para que eso justamente lo coloquemos en un paradigma de desarrollo de software, utilicemos los modelos apropiados, se coloque la metodología que viene para que usted pueda trabajar en condiciones apropiadas. No sé si lo ve. Entonces, la primera parte, cuando usted me presente esto, para que usted me escriba cada uno de lo que va a contener estos puntitos, usted me tiene que venir con entrevista. Para esta semana de repente usted hizo 3 entrevistas, hizo 2 entrevistas, dependiendo cuántas preguntas hizo y cuántas respuestas obtiene de lo que ustedes están haciendo. Entonces, de esa característica de esta semana que se está trabajando, que quiero que lo entiendan bajo ese perfil, ese escenario de trabajo, porque es un contexto. Para la siguiente semana nos vamos con la segunda parte. Esta es la segunda parte del perfil, que lo vamos a trabajar la semana que viene. En la primera parte hago el lineamiento del contenido, tamaño y frontera que tiene de contexto interno el desarrollo de mi sistema. Por eso es que dice aquí un alcance. En este alcance tienen que ser claros y precisos. Si yo voy a hacer la parte de comercialización, tomaré primeramente el proceso de inventario, identifico dentro del inventario que usted está recibiendo, tengo espacio físicamente en el lugar, debería identificar incluso cuál será la ubicación de los productos que serán almacenados. Entonces tengo mucho por describir, pero para que usted describa este alcance debería estar totalmente escrito y narrado en el punto 4, donde dice descripción del problema. Entonces, esto es lo que me interesa, que me presenten muy bien todavía, ayudado a las entrevistas que van a hacer, porque obviamente no podrían escribir aquí su documento si no tienen información correspondiente a lo que usted quiere describir como la primera parte del perfil. Continuamos, segunda parte del perfil. Ingeniera, disculpe, tengo una pregunta. Dígame. Con relación a las entrevistas, en mi grupo estamos haciendo una biblioteca virtual y en tema de entrevista no sabría bien a quién entrevistar porque como no es una empresa, no le estamos haciendo un software a una biblioteca, ¿a qué persona tendríamos que preguntar, digamos, entrevistar? Ya, entonces, el caso de usted es el siguiente. Como usted está haciendo una biblioteca virtual, me va a poner un anexo donde usted, me imagino que ha visitado 1, 2, 3 sitios de repente, software donde hacen la parte digital. Entonces ahí usted me especifica en anexo y me dice en este lugar o en este sitio o en este software que se encarga de los libros digitales, tiene esto y esto. O sea, me va a hacer una recopilación de información que tiene un caso de estudio de una biblioteca virtual X. Luego me va a hacer también el estudio de otra biblioteca virtual que tiene esa funcionalidad para que a ustedes como grupo le ayude a tener mejores requisitos. No sé si me entiende. Ya no Sí. puede usted preguntar porque no tiene el lugar donde lo va a hacer. Así lo va a hacer, ¿ok? Ok. Entonces Gracias, usted me va a colocar aquí al final anexo. Me pone anexo y entonces esta entrevista no existe. ¿Por qué? Porque justamente usted no tiene dónde preguntar porque es una biblioteca virtual, al menos que aquí, por ejemplo, usted vea de que una de las universidades privadas donde usted pueda acceder tiene ese tipo de información, pero si no la tiene, no se haga problema, ¿ya? Ok, ingeniera, gracias. Ok, vamos, continuamos entonces, segunda parte de nuestro perfil de trabajo. En realidad lo que estamos ahorita es colocando el lineamiento de lo que será nuestra entrada a todo lo que viene a ser la fase y los flujos de trabajo
en el desarrollo del software. Se llama elemento del sistema basado en computadora. Existen 6 elementos jóvenes. Miren estos 6 elementos. A ver, póngalo en silencio, por favor, alguien que está con el micrófono activado. Ok, bien. El primer elemento viene a ser la parte del hardware. O sea, hoy en día sabemos que al hablar de hardware hablamos desde un dispositivo móvil hasta el lugar de la nube donde va a haber un servidor en línea que va a poder soportar este tipo de información. Entonces usted necesita todo lo que viene a ser concerniente al hardware. Cliente, por ejemplo, dónde va a funcionar su característica del software. En todo caso, dónde va a funcionar cada opción que va a tener el software. Por ejemplo, cuando yo tenga que hacer un pedido, si de repente es un producto que lo puedo solicitar a través de internet, significa que yo lo puedo hacer de repente en un desktop, es decir, en una máquina, porque nada más es web, o de repente puedo hacerlo desde mi celular. Entonces, ese es un cliente donde manipulo yo la información, por qué medio de tipo de hardware para poder solicitar esta información. Si usted cree que son nada más equipos computacionales que son web, obviamente dirá cualquier equipo computacional que tiene el cliente para poder hacer este tipo de información. O también un punto viene a ser un vendedor. El vendedor está ahí y atiende a los diferentes clientes que llegan al negocio y bueno, empieza a trabajarse bajo ese escenario. Entonces necesitan todo lo que es hardware, incluso hasta las redes tienen mucho que ver, la red WAN, los protocolos, la parte de los modos de comunicación, la topología que existe. Entonces, todo eso es hardware, todo eso es considerado la parte de hardware. Y luego, en la parte de software, no se olvide de que una cosa viene a ser el aspecto físico y otra cosa viene a ser el aspecto lógico. De la misma manera, por ejemplo, es como si usted me dijera, a ver, esto es mi base de datos. Llego al lugar o al escenario del negocio. Me voy donde el cliente a instalar o a que le diga, ¿sabe qué? Usted ya puede trabajar con el sistema, ya puede usted hacerlo. Pero obviamente este cliente debe tener su propia base de datos. Eso significa que usted tiene que crear el recurso. Por ejemplo, si el cliente su base de datos lo va a almacenar en su dispositivo local de su empresa, ahí estará. Si usted le da la solución integral y le dice, ¿sabe qué? Su base de datos va a estar aquí en la nube, entonces usted le tiene que crear, no es de que usted va y le dice, ya está. Se tiene que hacer toda la parte de la infraestructura. Entonces, obviamente voy a tener yo servidores de software, clientes de software, todo lo que yo tenga que utilizar en el ámbito del software. En el caso nuestro, es el software y el hardware en el cual ustedes lo van a manipular, lo van a manejar para el desarrollo del software. ¿Entienden? Entonces, especifico elemento hardware, elemento software, elemento dato. ¿Cuáles son los datos más importantes en mi trabajo? Por ejemplo, yo tengo un proceso que dice venta. Entonces, mis datos importantes, ¿quiénes serían? El cliente, que va a tener su nombre, va a tener un NID, va a tener de repente otro criterio de datos que necesito. Si se trata de una venta, tendría todo el proceso. En todo caso, si usted me habla de que la venta lo hace al por menor y al por mayor, tendría un precio donde distingue de vender productos unitarios o productos en cantidad. Entonces, esos son datos, justamente se sacan de los procesos. Tengo mi proceso de compra, de venta, de traspaso, de consignación. Bueno, aquí puedo enumerar serios de procesos. Y le digo, ¿para qué sirve? Y aquí en los datos describo de los procesos cuáles son mis datos importantes. El quinto elemento son las personas. ¿Quiénes son las personas? Ustedes como equipo y seguramente la gente que va a estar por detrás. Y finalmente, el último elemento que pide aquí en la segunda etapa del perfil son los documentos que ustedes van a hacer. Uno viene a ser el documento que ustedes ahorita me lo están empezando recién.
Mira, en este momento me están haciendo un perfil. Cuando ustedes lleguen a fin de semestre van a tener un documento demasiado voluminoso, porque tendrán ahí todas las vistas, los planos que se han trabajado en cada una de estas capas, tanto en la capa de datos, en la lógica de negocio y en la interfaz del usuario, ¿ya? Entonces, todo eso, según el ciclo de vida que se utiliza, es un documento. Cuando esto está construido, obviamente existen otros documentos como son los manuales de usuario. Esos son documentos, algo que genera y saca la información. El perfil tiene 6 etapas, ¿ya? Este perfil tiene 6 etapas como lineamiento y contexto del proyecto. La etapa número 3 dice tecnología para el desarrollo del software. Una vez que usted tiene los 6 elementos aquí marcaditos, viene aquí y selecciona la tecnología para el desarrollo del software. Entonces aquí, ¿cuál es la estrategia y la metodología que va a usar para desarrollar el software? Entonces, comentarle que en este semestre ustedes van a utilizar este ciclo de vida, este es nuestro paradigma, el PUT, se llama Proceso Unificado de Desarrollo de Software, donde va a poder ver un conjunto de fases y un conjunto de flujo de trabajo. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que ir leyendo este librito. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda la próxima semana especificar, fíjense, lo que tiene un proceso unificado si nunca lo han leído? Entonces, es necesario que vayamos leyendo para colocar su principal característica, ¿ok? Su principal característica. De la misma manera, vamos a utilizar el lenguaje unificado de modelado. Eso significa de que ustedes también deben recurrir a este librito de UML, miren, este librito de UML, donde usted pueda ver cuál es la parte de la visualización, la especificación, la construcción y los artefactos que se debe entregar con UML, porque esas son, aquí pide características, usted me tiene que escribir la característica fundamental del ámbito metodológico que se desarrollará el proyecto, ¿ok? Continuando dentro de la misma tecnología de desarrollo del software, tenemos herramienta de desarrollo. ¿En qué lo va a hacer usted aquí? ¿En qué? Usted me dirá, lo voy a hacer en PHP, voy a utilizar este software X, el software Y, el Z, todo lo que usted quiera especificar acá. Entonces, ¿dónde lo va a hacer? Usted me dice entonces, ¿cuál es la herramienta que va a usar? Todo el software que usted va a utilizar lo cita acá, pero no se olvide que también me tiene que citar el hardware. Por ejemplo, ¿cuántas máquinas tienen ustedes? Somos 5. ¿Los 5 tienen equipo computacional? Sí. ¿Los 5 van a trabajar cada uno en su máquina? Sí. Entonces, tengo, obviamente, ese es mi equipo de hardware, ¿no? Eso tendría. ¿Por qué? Porque si yo tengo definido mi herramienta de desarrollo de software, facilita. Aquí, el punto 4 de este perfil, le pide que usted haga una estimación de la inversión del proyecto. ¿Qué significa una inversión? Para poder trabajar, ¿ya?, en la realidad, en un lugar, usted debe tener las condiciones apropiadas. La misma situación, el mismo escenario, estamos aquí pidiendo los posibles costos. Fíjense, miren, posibles costos. Elabórense una tablita, hágase una tablita donde haga una estimación. Por ejemplo, usted dice, nosotros somos 5, los 5 tienen su equipo y estiman cuánto cuesta cada equipo de ustedes. Por ejemplo, si su equipo es nuevito, costará obviamente más caro. Si su equipo de repente ya tiene 3 años, 4 años, ahora va a poner pues un precio actual, digamos, ¿no? Entonces usted sabe que la degradación de un equipo computacional, si vemos a nivel de depreciación,
aproximadamente es el 25% que se va degradando y prácticamente tiene un periodo de vida útil de 4 años. Entonces, si costaba $1,000, por decir, su equipo, ahora está costando 200, 250 dólares. Entonces, no es $800 en mi equipo. Sea realista también, ¿no? O sea, hagamos costo, estimaciones reales. ¿Va a trabajar en los 5? Sí, en los 5 equipos. Si va a trabajar en los 5 equipos, entonces amerita de que cada uno de ustedes tendrá su equipo y lo va a trabajar. Entonces, 5 personas, entonces las 5 personas tienen un equipo, estima cuánto cuesta cada equipo. Ustedes son 5 personas, ¿cuántas horas usted cree que va a trabajar? Normalmente, lo mínimo que se debe trabajar son 4 horas. Entonces usted dice, a ver, suponiendo que a mí me paguen mensualmente $300 por 4 horas, dice usted, ¿no? Entonces, $300, son 5 ustedes. 5 por 3, 15. Miren, si alguien le pagara serían $1,500 solo en sueldos y salarios. ¿Se dan cuenta entonces cuánto cuesta desarrollar un proyecto? ¿Van a utilizar otro tipo de recursos? Sí, va a haber otro recurso material. Voy a utilizar el sector de papelería, voy a imprimir. O sea, imprimir un papel y todo eso es un costo. Usted compra el papel bond, se gasta su tinta, la máquina tiene que volver a comprar. Entonces, ¿cuánto estimen todo eso? Bueno, al final voy a poder visualizar acá una estimación de costo. Usted dice, a ver, al final desarrollar este proyecto cuesta, no sé, $4,000, por decirle. Esa sería una inversión. Entonces yo no puedo decir, esta persona va a ganar $1,000 si no está dedicado 8 horas o 10 horas o 12 horas a este trabajo. ¿Me entiende? Entonces, por eso se pide una estimación. Entonces, en función a eso, usted va a poder ver de que cualquier trabajo, cualquier inversión, porque no se olviden de que usted no solo sale para poder desarrollar su trabajo dentro de un grupo donde va a ser un empleado de una empresa. Usted puede tener su propia empresa, ustedes pueden ser emprendedores y obviamente ver, por ejemplo, cuál es la característica cuando hay un equipo de desarrollo de software que se dedican a producir y a desarrollar y obviamente luego a posicionar en diferentes puntos que existen en el mercado local, nacional o internacional. No se olviden que el software no tiene fronteras, jóvenes. Lo que se hace aquí no solo es para acá, usted lo puede exportar. Entonces, el software es universal a nivel mundial sin frontera. Entonces, ¿eso qué significa? De que el costo, fíjense, usted pone la aproximación, no solamente hacer un proyecto, hay que ver su inversión. Luego, si usted lo desarrollara, y bueno, ya ve los costos, cuál es la economía que le da para desarrollar este trabajo, hay el punto 5 que dice posibles beneficios. Mire, de hecho, por ejemplo, alguien dice, a ver, somos 5 y he sacado yo $4,000 en mi trabajo. Usted se lo vende a una empresa. Bueno, supuestamente a la empresa donde está trabajando usted no le va a decir, ¿sabe qué? $4,000 me cuesta esto y se lo doy en 4,000. Imposible de que alguien le pague hoy en día 4,000 o $1,000 por algo, ¿no es cierto? No nos olvidemos que hoy en día la tecnología de tipo SaaS, software por servicio, es un SaaS. ¿Qué es un SaaS? Software como servicio, que todo yo lo tengo en la nube y cualquier cosa que yo necesito, pago por lo que necesito. No pago más por lo que no necesito. Entonces, cada vez que lo necesito, hay suscripciones. Usted lo paga anual, lo paga mensual, lo paga semanal, lo paga diario. Entonces, esas son las estrategias hoy en día en cuanto a la utilización del software. Entonces, ¿eso qué implica? Tener un cliente, obviamente, no recupera usted su inversión. Usted tiene que tener muchos clientes del mismo rubro, que tengan la misma necesidad, que tengan la misma característica para que pueda estar posicionado dentro del mercado. Entonces, usted versus a lo que la empresa, el esfuerzo enorme que hace día tras día, cuadrar una caja, ver si ganó, no ganó, ver si le faltó dinero, no le faltó dinero. O sea, cuando los negocios tienen muchos movimientos, de pronto el propietario o la gente que atienda el negocio no sabe si pierde, si gana, si cuánto era su cambio, porque se hace un caos. O sea, no hay una información confiable.
Pero imagínense, si es un sistema, usted dice, estoy entrando 8 en punto en mi sistema. En mi cajita ahorita de efectivo como cuota, como caja inicial, como apertura, que se llama apertura de caja, se llama eso, tengo 3.000 bolivianos en diferentes fracciones. Entonces, ya yo sé, al final del día, si yo vendiera todo en efectivo y tengo 15.000, yo sé que 3.000 era de entrada, 12.000 se vendió en el día. Entonces, me facilita bastante. Por eso, fíjense, en tiempo, esfuerzo y costo, usted me dice en función al beneficio de acuerdo al sistema que está haciendo. Por eso, fíjense que en el punto 6, el último ya del perfil, yo le digo, ¿quiénes serían sus posibles clientes? Entonces usted me dice, ¿sabe qué? Esto de aquí es el rubro dedicado a la farmacia. Y hay muchas farmacias que son totalmente manuales, especialmente las farmacias que están alejadas, o farmacias chicas, ¿no? Que no tienen un sistema. Entonces eso significa que usted se va a hacer aquí otra tablita y me va a poner una lista dónde está ubicado, qué se llama el negocio y quiénes serían. Me hace una listita, ¿ya? Esto es lo que vamos a trabajar la semana que viene, ¿me entiende? Entonces la continuación del perfil sería esta etapa. Con este perfil ya estamos en condiciones de poder hablar de la parte ya de lo que es el desarrollo, de lo que es el paradigma, de lo que vienen a ser la primera parte que vamos a trabajar con el modelo de negocio y el modelo de dominio. Lo primero que vamos a ir trabajando son con los artefactos que nos ayuda a trabajar, a desarrollar y a emitir toda la capa de datos. Es decir, tener una base de datos totalmente consistente con esta información, ¿ya? Entonces, esa sería la característica, jóvenes, para poder trabajar 2 semanas. Vamos a trabajar en este perfil, 2 semanas. La primera semana estamos trabajando en este punto, ayudado con las entrevistas para las personas que tienen, se puede decir, empresa fija de un lugar. Para los que no tienen, por ejemplo, con la biblioteca digital, hay casos de estudio en internet, sus clientes serán que ustedes miran el software que ya está ahí dentro de la funcionalidad que ustedes tienen y bueno, describe totalmente ya la funcionalidad que hay. La próxima semana trabajamos sobre los últimos puntos del perfil para que estemos totalmente relacionados con lo que vendría a ser el escenario principal antes de ingresar al desarrollo. Antes de pasar al avance, pueden hacer las preguntas que tengan en este momento, ¿ya? Una pregunta. ¿Sí? Al exportar software, ¿cómo el gobierno controla los impuestos? O sea, ¿cómo saben que yo estoy exportando actualmente, digamos? Lo que pasa es que eso pues ya ustedes lo están mirando, ¿no es cierto? Normalmente todo lo que es impuesto ahorita a nivel nacional y a nivel internacional está muy bien ya controlado. Por ejemplo, antes no se controlaba, pero ustedes están viendo ahora las noticias, incluso acá, ¿no? Usted tenía, por ejemplo, su TV Cable o cualquier otro, no pagabas impuestos, pero ahora sí o sí lo va a hacer. Lo mismo, o sea, cualquier servicio que usted haga, fíjense, pasa lo siguiente. Suficiente que usted haga las transacciones de venta o de compra. Esto, peor si es la parte digital, queda totalmente registrado. Fíjese, queda totalmente registrado de todo lo que usted lo está haciendo. De repente un tiempo no lo detectan, pero no se olviden que para eso existe todo lo que es la seguridad de la información y todo lo que viene a ser la auditoría. Por ejemplo, el día que hacen la auditoría y dicen, a ver, ¿cuántas empresas aquí en nuestro medio están exportando software? Entonces, cuando detectan que su empresa, por ejemplo, exportó software y no hizo los impuestos, es como cuando descubren, fíjense, a cualquier empresa ¿qué le dice a usted, por ejemplo? Usted va a un lugar y le dice, ¿con factura o sin factura? De pronto usted le dice, con factura. Entonces, 13% más del producto que está llevando le voy a registrar. Entonces usted le dice, no, sin factura nomás, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? De que tenemos siempre, por ahora todavía, una doble contabilidad en cada empresa. Una contabilidad fiscal que cuenta todo su parte valorada con lo que es el impuesto interno y otro
que obviamente no le dan los impuestos. Y ustedes saben que los impuestos ahora cada vez está peor, más controlado. Lo mismo ocurre. Por ejemplo, usted puede exportar mientras no lo descubran. El día que hay la auditoría y saben que su empresa lo hace, y obviamente van a ver el movimiento que usted tiene, le van a hacer pagar por todo el tiempo que no pagó. Son controles jóvenes, eso sí va a haber. ¿Alguna otra consulta que tenga? ¿Ninguna? Pasamos entonces, ¿ya? Como estamos entrando ya a la segunda etapa del perfil, es bueno hablar ya de un sistema de información, como ustedes lo pueden capturar en esta pantallita. Hemos hablado de 6 elementos. Los 6 elementos ustedes lo pueden percibir en esta imagen. Normalmente, para que yo pueda trabajar con los CIPC, que son los elementos de los sistemas basados en computadora, ya no es suficiente de que usted nada más tenga el hardware, tiene que tener el software apropiado. Hay muchos negocios en el medio, tienen su computadora, todo el mundo tiene su equipo, su celular, lo que sea, pero si no tienen un software a medida de su empresa, de su servicio, de su producto, de todo lo que ellos hacen, recurren a planillas Excel, a otro tipo de software que no son hechos a medida de su empresa, porque no es lo mismo que usted tenga un software que le controle todo el movimiento que tiene a que usted tenga una simple planilla de Excel. O sea, no hay comparación. Entonces, justamente esos son los 6 elementos que se trata de tener la importancia de que esto esté integrado, que esto puedan llevar al objetivo que la empresa necesita y puedan obviamente cumplir con lo esperado que se tiene. ¿Ya? Eso viene a ser un sistema. De la misma forma, la característica de los sistemas, así como han podido apreciar en el librito de Teoría General de los Sistemas, los elementos vienen a ser lo más importante dentro de un sistema. ¿Por qué? Porque son los que dan la directriz, la dirección y el cumplimiento del objetivo. Sin esos elementos, un sistema no avanza. Entonces, obviamente, tiene mucho que ver el medio ambiente. Este medio ambiente que usted lo mira. Por ejemplo, alguien dice, estoy trabajando con un sistema que es para colegio. Todo el contexto que yo voy a visualizar es colegio. Eso implica de que yo tengo que ver cuál es la dimensión de mi ambiente que debo contemplar. ¿Será que es un colegio privado? ¿Es un colegio de convenio? ¿Es un colegio fiscal? Entonces, estoy mirando el ambiente, por eso es interacción, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede que si es privado está toda la parte de los distintos pagos que se va a hacer de las mensualidades del colegio. Cuando yo miro que esto es un colegio de fiscal y yo quiero que tenga un sistema de información, aquí no tengo el sistema de pago, porque no amerita el caso que yo haga el seguimiento de pago. Pero lo que sí me interesa llevar muy bien viene a ser toda la etapa de inscripción, toda la etapa académica, toda la etapa en la cual yo pueda entregar de repente boletines de manera digital y luego integrarla a la libreta que me entrega el SEDUCA a nivel estandarizado para que yo pueda entregarle a mi estudiante este tipo de material. Entonces, no sé si lo puede mirar, ambiente interno, ambiente externo. Entonces, tengo que mirar, por eso miren lo que dice aquí, tengo que saber quién es mi subsistema. Además, usted sabe, fíjense, cuando yo inscribo, lo primero que hay es un formato digital, si quieren llamarlo, o un formato, en todo caso, impreso, que le llaman el RUDE, Registro Único del Estudiante. Esto cuando yo hablo de un sistema de colegio. Mediante ese RUDE, este estudiante o los RUDE, todos los colegios lo envían a SEDUCA. SEDUCA tiene el registro único de todos los estudiantes, porque no en todos los colegios hay un sistema que directo va a ir y va a actualizar todo el servidor de SEDUCA, de la educación a nivel local, nacional, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esa transición? Todos esos formularios manuales, porque eso es lo que manejan las escuelas fiscales,
Cada director envía todo eso a Seduca. Seduca se encarga de transcribir todo eso, de colocar, subirlo al sistema. De pronto yo sé que hay un estudiante que está en un colegio. Antes, fíjense que habían estudiantes que podían estar en 2 colegios. A veces estaba en un fiscal y estaba en un particular. Pero ahora ya no puede existir eso. Si detectan un estudiante que están en 2 colegios, lo anulan y el estudiante hasta puede perder el año. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque justamente ya tenemos un sistema de control que mide ese tipo de situación para poder verlo. Entonces, ese es un ambiente, no sé si lo pueden captar, cómo ustedes van a identificar en su proyecto cuál es su interno y cuál es su externo. Es que eso es importante que lo identifiquen conociendo el volumen de la información. Dentro de estas características, ustedes en esta imagen también pueden percibir lo siguiente. Miren, yo le digo, a ver, jóvenes, hagan captura de requisito mediante una entrevista. Una entrevista que hay información. Sí o sí debe haber información en una entrevista. ¿Por qué? Porque sucede que dentro de esa información me ayuda para ingresar a lo que nosotros queremos hacer el proceso. El proceso viene a ser todos los escenarios que se va a llevar a cabo en el desarrollo del software. ¿Qué utiliza? Plataforma de desarrollo de software. Entonces, se supone que usted sabe programar, se supone que usted ya sabe manejar todos los lenguajes de programación, usted sabe manejar todo lo que son los DBMS o los SGBD, los gestores de base de datos. Entonces, acá lo va a integrar. Acá es la manera en que usted se va a medir y va a ver si de verdad a estas alturas de su carrera usted está en condiciones de poder desarrollar un proyecto y poder entregar la funcionalidad que una empresa de afuera lo necesita. Entonces, bajo esa característica, yo tengo elementos de entrada de información, pero mi salida también es información, ¿lo ven? Por ejemplo, yo quería aquí que inscriba a los alumnos antiguos y a los alumnos nuevos de este colegio. Los antiguos obviamente hacen una confirmación y los nuevos me llenan el nuevo RUDE, porque es una nueva gestión, entonces el estudiante tiene la capacidad de poder cambiarse de colegio sin ningún problema. ¿Por qué? Porque sucede que una nueva gestión, la otra ya se cerró, ya fue congelada la información. Entonces, cuando yo pido esos requisitos, a ver, este es un grado de primaria, este es primero A, tiene 30 alumnos. Eso es una inscripción, voy inscribiendo alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, estos eran antiguos. El alumno 5 era nuevo, entonces va el alumno a inscribirse, le doy el formulario de RUDE, lo llena, le pido los requisitos que pide la institución educativa y de pronto ya es un alumno regular. O sea, todo ese procedimiento, si es manual, ellos lo almacenan en libro de inscripción le llaman, ¿no? Entonces, eso yo lo quiero sistematizar. Obviamente quiero que el próximo año ya este colegio que es fiscal y que recibe así, ya lo registra en un sistema, incluso hasta podemos mandar la información digital a Seduca para que quede totalmente registrado. Y si hay la posibilidad de que esté integrado hacia los datos de Seduca para enviar este tipo de información, mejor todavía. Mi salida, miren, mi salida, si he inscrito uno por uno, ya yo digo, a ver, imprima una lista de los alumnos de primero A. Entonces aquí me sale la lista, eso es lo que nosotros le llamamos reporte. El reporte, entonces los 30 o 40 alumnos de primero A sale acá. Pero sin la primera información, imposible que yo pueda tener alumnos registrados, no sé si lo entienden. Aquí ya fue procesado, aquí fue almacenado, ha sido identificado. Ya no puedo recibir al alumno 41 porque sucede de que no está fuera de cupo y, bueno, todas las características que siempre existen. Entonces, como ven, jóvenes, esto, por favor, ya miremoslo, ya no como corriente de entrada, transformación de proceso y corriente de salida. Miremos a la información que estamos trabajando ahorita. Nuestra vista, nuestra visualización, nuestro encapsulamiento de información debe ser orientado a la información pertinente a cada proyecto. Eso será mi entrada, mi proceso y mi salida, ¿ya? Respecto a la característica que usted tiene en el proyecto. Cuando usted mira, cuando usted observa
en todas estas empresas, a nivel prácticamente de proceso, va a poder ver que hay un ámbito de producción, comercialización, educación, salud, el área administrativa, el área financiera, hay de todo. Depende a qué se dedique la empresa para tener diferentes subsistemas. Por eso que fíjense que hoy en día las empresas que son grandes dejan de tener sistema de gestión y lo que ellos tienen son ERP, conjunto de módulos acoplados con diferentes funcionalidades. Entonces, de esa manera, usted visualiza diferentes rubros y obviamente son incorporados para ser tomado en cuenta los requisitos, porque si fuera de materia prima yo tengo que saber cuáles son mis materiales de procesar para poder hacer un sistema que justamente esté orientado en un MRP, en todo lo que viene a ser la planificación de recursos de materiales para fabricar algún producto, ¿no es cierto? Entonces, esas son las distintas empresas que usted va a poder ver a nivel de una entrada, de los procesos y una salida. Cada una de estas características cumple lo que ya vieron ustedes en la teoría general de los sistemas. En la mayoría tiene sinergia, tiene equifinalidad, tiene toda la característica en la cual se ha apreciado y se ha podido ver. Acá hay un ejemplo muy típico relacionado con la información. Por ejemplo, el periódico de nuestro medio, uno de los periódicos más leídos a nivel local es El Deber. Y cuando usted quiere publicar alguna venta o algún tipo de información, se va a ir al Deber, obviamente porque es uno de los periódicos que tiene mayor confiabilidad. Pero para que este periódico salga, no se olvide que esto lo tienen que elaborar en función a una información totalmente que tenga la credibilidad y obviamente que sea información de verdad, no información que no corresponda. Pero no porque fabrique esta materia prima y lo convierta en periódico, deja de tener las otras áreas. Tiene contabilidad, tiene el control de toda la gente que trabaja ahí, recursos humanos, producción, en realidad tiene de todo. Entonces, a medida que esto se va mirando, se va viendo qué sinergia tiene, es lo que quiero que ustedes vayan mirando en sus proyectos que van haciendo, qué sinergia tiene los módulos entre lo que ustedes van a considerar en el proyecto, porque no van a hacer un solo módulo, tienen que identificar si tiene 2, 3 módulos, a lo mejor hasta 4, dependiendo de la situación. No son proyectos totalmente grandes, porque si no, no lo acaban en un semestre. Entonces, se ven las características y se puede ver prácticamente lo que hay en la entrada, lo que tengo como proceso en ambiente interno, lo que se va a comunicar como un ambiente externo y sobre todo qué viene a generar como resultado. Entonces, de este periódico, miren, para que la salida sea un periódico, tengo noticia del medio, aquí hago el proceso, todo el proceso, tengo el periódico y me sirve nuevamente de retroalimentación. Entonces, este gráfico, que ya lo han visto varias veces, ya, es la que me va a dimensionar y me va a dar la situación en la cual nosotros trabajamos con la información. Esto implica de que estoy trabajando con un sistema abierto, no se olviden de eso, un sistema abierto. Y eso es lo que se llama elemento de un sistema. Por eso le digo, sin elemento de un sistema, yo no podría ver este tipo de información. Esto también ya lo han visto en el libro, tipos de sistemas, ¿ya? Hay sistemas que son concretos, abstractos. Los sistemas abiertos lo hemos mirado, ayudan muchísimo para este ámbito. Lo hemos desarrollado también en una clase, las 3 premisas, que también son demasiadas importantes, dado de que estas premisas básicas de teoría general de los sistemas están plasmados en lo que son los sistemas de información que ustedes van a desarrollar, porque los sistemas existen dentro del sistema, eso lo podemos ver. Los sistemas son abiertos y obviamente dependen de su estructura. Otro concepto importantísimo, que también quiero que lo vean,
viene a ser esto prácticamente, los datos y la información. Ustedes saben que con datos construimos la información. Entonces usted obtiene los datos, lo clasifica, lo ordena, lo procesa y lo convierte en información. Entonces aquí hay un poquito de concepto de datos, de información, para que ustedes lo lean de varias formas, características fundamentales acerca de lo que viene a ser la información misma de lo que se ha trabajado. Y aquí un poquito, miren, trabajando como un comunicador social, porque eso necesita. No se olviden que la gente a usted le va a decir, y usted debe ser un buen receptor, y debe ser también un sistema abierto, porque a usted le va a decir y usted tiene que saber preguntar, ¿no es cierto? Debe haber una retroalimentación, un feedback que se denomina. Entonces, fíjense, ¿qué tiene? Tiene elementos que están dentro de la información, tiene atributos la información, o sea, no es tan simple hablar de información. Miren, la exactitud, la forma donde usted lo ve la información, por medio, por relación, por contenido. Más atributos de la información, frecuencia, si a usted le interesa de que esto permanezca o simplemente es temporal. La extensión, el origen, la temporalidad. Miren, todo eso tiene, ¿qué cosa? Los atributos de la información. A medida que hemos ido desarrollando, fíjense, cada una de las etapas que ha sucedido en nuestra sociedad. Hoy en día llegamos a la era del conocimiento gracias a una sociedad de la información. ¿Sí? Estamos en la era del conocimiento. Por eso que ustedes escuchan hablar muchísimo de todo lo que viene a ser Internet de las cosas, inteligencia artificial es demasiado importante porque justamente estamos en la era del conocimiento gracias a una sociedad de la información que lo obtenemos sin ningún tipo de dificultad. ¿Ok? Entonces, dentro de estas características de las empresas, para que ustedes lo puedan leer un poquito mejor, cómo las empresas están organizadas y cómo la información se la puede medir a nivel de atributo y a nivel de categoría, porque la información no solo tiene atributo, tiene categoría. Las categorías pueden ser estratégicas, pueden ser tácticas. Significa que no es lo mismo que usted lo mire en un escenario donde la gente está vendiendo que un escenario donde la gente está trabajando bajo otro tipo de escenario. Entonces, es táctica, es operacional. Esto es lo más que existe porque día tras día se trabaja dentro del lugar. Entonces, la información es operacional. Y como siempre, no se olviden de que yo les puedo hablar y usted se aburre ahí atrás de lo que se habla. Entonces, para consolidar conceptos, tenemos estas 16 preguntas, ¿ya? Que lo van a hacer siempre de una semana, la otra también fue de una semana, esta es de una semana igual, que estará en la plataforma. Se lo dejo también, le voy a subir también las diapositivas que lo hemos mirado hoy día, para que lo puedan leer ustedes. Y esto me gustaría que lo respondan investigando, si es que no entienden alguna de estas preguntitas, no copiando y pegando de la misma diapositiva, porque necesitan visualizar y aprender varios conceptos para que les sea de mayor utilidad y puedan desarrollar un proyecto con la magnitud que se merece, ¿no es cierto? Para que puedan trabajar en condiciones apropiadas, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces, con toda esta información que estamos mirando, que esto ya es el segundo capítulo, que se llama Sistema de Información Basado en Computadora, donde nos interesa bastante los datos, la información, la característica, los elementos, porque con toda esa información enriquecen y ayudan bastante a que usted pueda primeramente tener un perfil apropiado y con alcances totalmente identificados a lo que se quiere desarrollar. Entonces, no se olviden de trabajar primeramente en la primera parte del perfil, hacer un buen alcance,
para que podamos tener las condiciones mucho más adecuadas para cuando empecemos ya a utilizar el primer flujo de trabajo del proceso unificado, que se llama captura de requisitos, donde vamos a identificar los casos de uso, vamos a identificar los actores, vamos a identificar los escenarios y vamos a empezar a visualizar cada uno de estos requisitos. No vaya a ser que usted siga modificando su perfil a esas alturas. Entonces, hagamos un perfil que cumpla esas condiciones para que podamos tener información apropiada y poder trabajar bajo ese aspecto, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, ¿lo hace? ¿No hay consulta? ¿Están bien trabajando con su equipo, con su grupo? Con el tema de la construcción del título, ¿se la hace a partir del alcance que tengamos o primero construimos el título y trabajamos desde ahí hacia abajo? Lo que pasa es que el título usted lo puede seguir modificando, usted hace su trabajo, ¿no es cierto? Luego hace su alcance. Cuando usted ya tenga su alcance definido, ya modifica su título de su proyecto. Entonces, su título de su proyecto, como les dije, debe empezar con la palabra de sistema de información y usted identifica todos los procesos que han tomado en su alcance. Por ejemplo, si usted está trabajando con el área de colegio, me tiene que decir mi título que va a gestionar inscripción, que va a elaborar toda la parte considerado de identificado en el alcance. O sea, usted va a citar todos los procesos y luego va a decir proceso 1, 2, 3, por decir inscripción, pago, generar libreta, por decir, del colegio ABC. O sea, me da el nombre del proceso donde ya yo puedo saber exactamente con solo leer el título cuál es la dimensión del proyecto. A eso se referencia, ¿ya? Listo, ingeniero, gracias. Bien, jóvenes, entonces con eso quedamos acá. Vamos a continuar el día jueves, ¿ya? Espero de que ya me envíen los trabajos para que pueda trabajarse en esas condiciones apropiadas, ¿sí? Hasta luego, jóvenes. A trabajar con el perfil primero y luego vamos a trabajar con